Pues sí, la verdad que tengo muchas ganas de salir de principio. Nos gusta por un caso de hecho que esté lesionado Bene, esperemos que se recupere, pero bueno, sí, deseando de aportar al equipo, las ganas, la ilusión que tengo y de demostrar que tengo sitio en este equipo. ¿Te van haciendo falta minutos quizás, porque estás jugando muy poco últimamente, ya no de titular, sino incluso saliendo poco en los últimos minutos y tal? ¿Te hace falta un poquito de rodaje quizás? Bueno, rodaje no, me hace falta jugar porque yo creo que todo jugador quiere jugar y también no es que sea habitual que yo siempre esté en el banquillo y eso, y en todos los equipos que he estado casi siempre he jugado y esto es el Cádiz y cuesta un poquito más, pero bueno, a seguir trabajando y yo creo que todo llega y mira, a lo mejor me llega este sábado y aprovecharlo. Lo que sí se te ve enchufado, se te ve con muchas ganas en los entrenamientos, sé que tienen una buena referencia de ti todos los que mandan, eso también es importante, ¿no? Que confíen en ti, ¿no? Sí, el míster... mucho. Ya, el míster me lo ha comunicado, que confía en mí, que esté tranquilo, porque todo llega y ahora está apostando por Vélez, que es un grandísimo delantero y está haciendo las cosas bien. Bueno, ya me llegará el momento, si llega este sábado a aprovecharlo y si no a seguir trabajando, que queda mucha liga. ¿Puede ser un punto de inflexión lo que pasó contra el Betis para empezar línea ascendente ya? Y yo creo que sí, que hacía falta ya ganar un partido con la portería cero y estuvimos la primera parte, hicimos ocasiones y la segunda parte por fin le dimos el segundo gol que nos hacía falta y yo creo que vamos a llegar aquí a Carranza con ganas de seguir acumulando victorias, que es importante para conseguir el objetivo y afrontar el partido como una final. Otro filial este sábado a las 9 de la noche, como decía antes, ¿no? Mantener esos triunfos, portería cero si es posible, y ya a partir de ahora tenemos que ir recortando distancia con el Cartagena para ese partido importante que vamos a tener dentro de 3 semanas, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos y si hacemos las cosas bien cada partido, le vamos a recortar porque el Cartagena también va a tener que pinchar, es imposible que gane todos los partidos. Si hacemos las cosas bien, ganamos aquí y contra UCAM, Murcia, que creo que también es un partido que podemos hacerlo bien y ganar, el Cartagena se lo vamos a poner difícil. ¿Se le ha dado mucha ventaja al Cartagena? 7 puntos, aunque sea muy pronto, pero son muchos. Bueno, lo tenemos en el caso en Primera División y es el Madrid-Barcelona y le lleva 8 y todavía queda mucha liga, tenemos que ir partido a partido, cada partido es una final y ya se verá cuando queden 15 o 20 partidos lo que pasa. Le estoy dando todo mucha importancia a lo de la portería cero, que se está viniendo desde... No digo vosotros, el entrenador, pero pedía al cuerpo a todos un poco más de seguridad defensiva, porque se le echaba la culpa a los de atrás y es cuestión del equipo entero. Pedía al cuerpo un poquito más de seguridad atrás para jugar más tranquilo. Claro, hay que tener todo un poquito de más implicación por el compañero y porque tenemos que... La defensa es todo el equipo, desde arriba del delantero hasta el portero al final y hay que correr todo y hay que hacer las ayudas para conseguir la portería cero y nada de la defensa. La defensa tenemos jugadores contrastados y muy buenos y no tiene nada que ver. Lo que hay que intentar quizás es que ahora que se va a asegurar más la defensa no se pierda el potencial ofensivo que ha mostrado el equipo. Y yo creo que el domingo se demostró que hicimos 10 ocasiones claras y yo creo que eso no se pierde, tenemos mucha gente buena arriba, salga quien salga y eso es innato, yo creo que vamos a tener muchas ocasiones todos los domingos.